Queridos buscadores del alma humana, me permito hoy adentrarme en las profundidades de la condición que ustedes llaman depresión, esa sombra que se cierne sobre el espíritu moderno con una intensidad sin precedentes. En mis muchos años de trabajo clínico y exploración de la psique, he observado que lo que la medicina moderna etiqueta clínicamente como depresión frecuentemente representa algo mucho más profundo, un llamado del alma. La depresión como mensajera. La depresión no es simplemente una enfermedad que debe erradicarse, sino una mensajera que trae noticias desde las profundidades. Cuando la conciencia se desvía por mucho tiempo del camino de la autenticidad, cuando negamos aspectos vitales de nuestro ser o cuando vivimos en desacuerdo con nuestros valores más profundos, la psique protesta. Esta protesta viene en forma de una retirada de la energía vital, aquello que ustedes experimentan como depresión. Esta condición que tanto tememos es, paradójicamente, un intento de sanación. Es la psique diciendo, detente, algo importante está siendo descuidado. La depresión nos obliga a desacelerar, a mirar hacia adentro, a cuestionar los valores y suposiciones por los cuales hemos estado viviendo. Es como si la naturaleza estuviera diciendo, si no vas a dirigirte voluntariamente hacia lo esencial, me veré obligada a forzarte a ello. En nuestra sociedad moderna, donde la velocidad y la productividad son veneradas por encima de todo, la depresión es vista como un fracaso, una debilidad. ¡Qué error tan trágico! Este es precisamente el tipo de unilateralidad que provoca tales reacciones compensatorias de la psique. Cuanto más negamos la necesidad humana de introspección, significado y conexión con las dimensiones más profundas de la existencia, más poderosas se vuelven las fuerzas que nos arrastran hacia abajo. El encuentro con la sombra. El primer paso en el camino de la sanación es reconocer que aquello que experimentamos como depresión frecuentemente contiene elementos de nuestra sombra personal. La sombra, esa colección de aspectos de nosotros mismos que negamos, reprimimos o ignoramos, no desaparece simplemente porque decidimos no mirarla. Al contrario, se manifiesta en síntomas psicológicos, frecuentemente en forma de depresión. En mi práctica clínica, he observado innumerables veces cómo pacientes que sufren de melancolía profunda están, en realidad, evitando alguna verdad esencial sobre sí mismos. Tal vez sea enojo que nunca se permitió expresar, talentos creativos que fueron suprimidos, o deseos legítimos que fueron sacrificados en el altar de las expectativas sociales. La energía psíquica de estas partes negadas no desaparece, se vuelve hacia adentro, contra el propio sujeto. El trabajo de integración de la sombra es, por lo tanto, crucial para la sanación de la depresión. Esto implica la disposición valiente de mirar aquello que preferimos no ver en nosotros mismos. No para condenarnos, sino para comprender y, eventualmente, aceptarlo como parte legítima de nuestra totalidad psíquica. El viaje a través de los arquetipos. En la depresión profunda, frecuentemente nos encontramos en un territorio arquetípico. Los arquetipos, esos patrones primordiales que componen el inconsciente colectivo o se manifiestan en nuestras experiencias personales de sufrimiento de maneras profundamente significativas. La persona deprimida puede encontrarse viviendo el arquetipo del ermitaño, retirado del mundo en una cueva de introspección forzada. O el arquetipo de la muerte y el renacimiento, donde algo esencial necesita morir para que una nueva vida pueda emerger. O incluso el arquetipo del héroe herido, que debe descender al inframundo para recuperar un tesoro vital. Comprender estas dimensiones arquetípicas de la depresión puede transformar radicalmente nuestra relación con el sufrimiento. Lo que parecía ser solo una enfermedad se convierte en una iniciación, un viaje con propósito y significado. La verdadera sanación no viene de eliminar estos procesos arquetípicos, sino de vivirlos conscientemente, extrayendo de ellos la sabiduría que ofrecen. Recuerdo a un paciente, un hombre de negocios altamente exitoso, que cayó en una depresión profunda después de alcanzar todos los objetivos materiales que había establecido para sí mismo. En las profundidades de su desesperación, comenzó a soñar con figuras antiguas, sabios y maestros que lo invitaban a un viaje interior. Inicialmente se resistió, buscando solo medicamentos que eliminaran sus síntomas para poder volver a la normalidad. Sin embargo, cuando finalmente aceptó la invitación del inconsciente y se embarcó en la exploración del significado de su depresión,
descubrió que estaba siendo llamado a una vida de mayor profundidad y autenticidad. Lo que parecía ser una enfermedad era, en realidad, el comienzo de su verdadera individuación. El proceso de individuación. La depresión frecuentemente marca un punto crítico en el proceso de individuación, el camino por el cual nos convertimos en aquello que estamos destinados a ser. La individuación no es un proceso suave y cómodo. Involucra crisis, periodos de desorientación y sí, episodios que pueden ser diagnosticados como depresión. En estos momentos cruciales, la psique está intentando corregir un desequilibrio. Tal vez hemos prestado demasiada atención al pensamiento lógico, descuidando el sentimiento. O quizás nos hemos identificado demasiado con nuestra persona social, perdiendo contacto con nuestro verdadero ser. La depresión surge entonces como un mecanismo compensatorio, obligándonos a restaurar el equilibrio. El camino para salir de la depresión no es, por lo tanto, un simple regreso a la normalidad, sino una progresión hacia una nueva etapa de desarrollo psíquico. Es un movimiento en espiral, no un círculo cerrado. Emergemos de la oscuridad no como éramos antes, sino transformados por el viaje a través de las profundidades. La función trascendente y la integración de los opuestos. En el corazón del proceso de sanación está lo que denomino función trascendente, la capacidad de la psique para crear símbolos unificadores que integran elementos conscientes e inconscientes. La depresión frecuentemente representa un estado donde los opuestos parecen irreconciliables, luz y sombra, vida y muerte, significado y vacío. La función trascendente emerge cuando permitimos que estos opuestos coexistan en nuestra conciencia sin intentos prematuros de resolución. Es un proceso que se asemeja a la alquimia psíquica, donde la tensión entre elementos aparentemente incompatibles eventualmente produce algo nuevo, un tercer elemento que trasciende e incluye los opuestos originales. En la práctica, esto puede significar permitirse experimentar plenamente la depresión, sin huir de ella a través de distracciones superficiales o medicamentos que meramente suprimen síntomas, aunque, debo enfatizar, hay casos donde el apoyo médico es absolutamente necesario. Es en el pleno reconocimiento de la oscuridad que comenzamos a vislumbrar las primeras chispas de una nueva luz. El papel de los sueños en la sanación. Los sueños son aliados invaluables en el viaje fuera de la depresión. Mientras la conciencia puede estar atrapada en patrones de pensamiento negativos y autodestructivos, el inconsciente continúa produciendo imágenes que apuntan hacia posibilidades de sanación y transformación. Durante estados depresivos, los sueños frecuentemente traen símbolos poderosos, descensos a lugares subterráneos, encuentros con animales heridos que necesitan cuidados, figuras de sabiduría que ofrecen regalos inesperados, o viajes a través de paisajes desolados que eventualmente revelan oasis escondidos. Recuerdo a una paciente que soñaba repetidamente con una niña abandonada en un sótano oscuro. Inicialmente, el sueño intensificaba su depresión. Sin embargo, al trabajar con este símbolo, comprendimos que la niña representaba aspectos de su creatividad y espontaneidad que habían sido sacrificados en favor de una vida excesivamente estructurada y racional. A medida que ella aprendía a rescatar a esta niña interior, dando espacio en su vida para la expresión creativa y el juego, su depresión gradualmente se transformaba. Ánimo a todos los que enfrentan la depresión a prestar especial atención a sus sueños. Mantengan un diario, anoten las imágenes y sensaciones, aunque inicialmente parezcan no tener sentido. Con el tiempo, surgirán patrones, y el inconsciente revelará caminos hacia la sanación que la mente consciente no podría haber concebido. La importancia de los símbolos. Los símbolos son el lenguaje natural de la psique profunda. En la depresión, nuestra capacidad de responder a los símbolos frecuentemente se ve disminuida, el mundo parece plano, literal, desprovisto de significado. Esta pérdida de la dimensión simbólica es tanto un síntoma como una causa del sufrimiento psíquico. Restaurar nuestra conexión con el reino de los símbolos es, por lo tanto, un aspecto crucial de la sanación. Esto puede ocurrir a través del arte, la poesía, los rituales, el trabajo con los sueños o la contemplación activa de imágenes significativas. En mi propio periodo de confrontación con el inconsciente, que muchos podrían haber diagnosticado como una depresión profunda, encontré sanación y orientación a través del compromiso activo con las imágenes que emergían de mi psique. El libro rojo es testimonio de ese proceso.
En lugar de huir de las figuras perturbadoras que surgían en mi imaginación, entré en diálogo con ellas, permitiéndoles revelar su sabiduría. Este enfoque, que posteriormente desarrollé como imaginación activa, ofrece un camino poderoso para transformar la energía estancada de la depresión. Al comprometernos conscientemente con las imágenes y símbolos del inconsciente, establecemos un puente entre los reinos divididos de la psique, permitiendo que la energía fluya nuevamente. La conexión con el sí mismo y el significado. En el centro de muchas depresiones está una desconexión del sí mismo, self, el arquetipo central de la totalidad y el significado en la psique humana. El sí mismo representa nuestro potencial más pleno, trascendiendo e incluyendo todos los aspectos de nuestro ser. Cuando perdemos contacto con el sí mismo, experimentamos lo que los místicos llamaron la noche oscura del alma, un estado de alienación existencial que puede manifestarse como depresión severa. Los síntomas específicos varían, pero el tema común es una sensación de separación de la fuente más profunda de significado y propósito. La reconexión con el sí mismo no puede ser forzada ni apresurada. Requiere paciencia, humildad y la disposición de rendirse a un proceso que sobrepasa el control del ego. En términos religiosos tradicionales, podríamos llamar a esto rendición a Dios. El lenguaje psicológico es la rendición del ego a las sabidurías más profundas de la psique total. Esta rendición no es pasividad o resignación, sino un tipo diferente de acción, una acción en la no acción, como dirían los filósofos taoístas. Es crear espacio para que algo mayor que nuestra voluntad consciente pueda emerger y guiarnos. El valor de la comunidad y el ritual. Aunque el viaje a través de la depresión es profundamente personal, no necesitamos ni debemos emprenderlo solos. La sociedad moderna, con su énfasis en el individualismo extremo, frecuentemente nos deja aislados precisamente cuando más necesitamos conexión humana. En culturas tradicionales, los rituales comunitarios ofrecían estructuras para navegar periodos de oscuridad psíquica. Iniciaciones, ritos de paso y ceremonias de duelo reconocían que ciertas transiciones en la vida humana requieren un descenso antes de que un nuevo nivel de conciencia pueda ser alcanzado. En nuestra sociedad, estos rituales se han perdido en gran medida, dejando al individuo deprimido sin mapas culturales para su territorio interior. Crear o buscar comunidades que comprendan la dimensión espiritual de la depresión puede ser tremendamente sanador. Estas pueden ser comunidades religiosas tradicionales, grupos de apoyo o círculos de personas comprometidas con el crecimiento psicológico y espiritual. El papel de la creatividad en la sanación. La expresión creativa ofrece un canal poderoso para la energía psíquica que, en la depresión, frecuentemente se bloquea o se vuelve contra el ser. Pintar, escribir, bailar, hacer música, todas estas actividades pueden servir como puentes entre lo consciente y lo inconsciente, permitiendo que los contenidos psíquicos encuentren expresión e integración. La creatividad no necesita producir grandes obras de arte para ser terapéutica. El valor está en el proceso, no en el producto. Es el acto de dar forma tangible a lo que es interno y, frecuentemente, informe, lo que facilita la transformación psíquica. Muchos de mis pacientes encontraron alivio significativo de estados depresivos a través del compromiso regular con alguna forma de expresión creativa. Una mujer que sufría de episodios recurrentes de depresión descubrió que la cerámica, el simple acto de moldear la arcilla con sus manos, proporcionaba un anclaje en el presente que ninguna terapia verbal había logrado. El contacto directo con el elemento tierra restauraba una conexión primordial que se había perdido en su vida excesivamente cerebral. La sombra colectiva y la depresión social. No podemos hablar de depresión en nuestra era sin reconocer su dimensión colectiva. Al igual que los individuos, las sociedades tienen sus sombras, aspectos negados, reprimidos o descuidados de la experiencia colectiva. Cuando estas sombras colectivas permanecen sin reconocimiento, se manifiestan como patologías sociales que afectan profundamente la psique individual. En la sociedad occidental contemporánea, observamos una sombra colectiva masiva, la negación de la muerte, el culto a la juventud perpetua, la explotación desenfrenada de la naturaleza, la devaluación de la introspección, la pérdida de conexión con los ritmos naturales y la fragmentación de las comunidades tradicionales. No es de extrañar, por lo tanto, que la depresión haya alcanzado proporciones epidémicas.
Muchos casos de depresión individual son, en parte, respuestas sensibles a una cultura profundamente desequilibrada. El individuo deprimido a menudo carga el peso de una enfermedad que es, al menos parcialmente, social en su origen. La sanación completa, por lo tanto, no puede ser solo individual. Requiere también un movimiento hacia la sanación colectiva, el reconocimiento y la integración de la sombra a nivel cultural. Cada persona que trabaja conscientemente con su propia depresión, buscando significado en lugar de mera eliminación de síntomas, contribuye a esta sanación más amplia. Más allá de la dicotomía cuerpo-mente. En mi enfoque de la psicología, siempre he insistido en la unidad fundamental del ser humano. La división cartesiana entre mente y cuerpo es una ficción conceptual que ha causado daños incalculables a nuestra comprensión de la salud y la enfermedad. La depresión se manifiesta simultáneamente como condición física y psíquica. Los desequilibrios neuroquímicos son reales, así como los conflictos psicológicos y espirituales. No necesitamos elegir entre explicaciones biológicas y psicológicas, ambas son aspectos de una realidad unificada. Por lo tanto, un enfoque verdaderamente holístico de la depresión reconoce la importancia del cuidado del cuerpo, nutrición adecuada, ejercicio regular, sueño suficiente, exposición a la luz natural, contacto con la naturaleza. Estos no son meros complementos a la terapia real, sino componentes esenciales del proceso de sanación. Al mismo tiempo, debemos resistir la tendencia a reducir la depresión a un mero desequilibrio químico que puede ser corregido con pastillas. Los medicamentos tienen su lugar en casos severos, pueden ser literalmente salvadores de vidas, pero rara vez son suficientes por sí solos. El alma humana exige más que ajustes neuroquímicos, busca significado, propósito, conexión y expresión auténtica. El camino de la transformación. Al concluir estas reflexiones, me gustaría enfatizar que la liberación de la depresión raramente significa un retorno al estado anterior. Aquellos que han navegado conscientemente por las aguas profundas de la melancolía emergen transformados. Sus heridas no desaparecen completamente, pero se convierten en fuentes de sabiduría y comprensión. En la mitología griega, el dios de la medicina, Asclepio, era representado con un bastón envuelto por una serpiente. La serpiente simboliza, entre otras cosas, la sabiduría que viene del contacto con los reinos ctónicos, subterráneos, precisamente los dominios que la persona deprimida se ve obligada a explorar. El sanador herido se convierte en el más efectivo de los sanadores, pues conoce el territorio del sufrimiento por experiencia directa. De manera similar, aquellos que han emergido de depresiones profundas frecuentemente desarrollan una capacidad aumentada para la empatía, la compasión y la comprensión de las dimensiones más profundas de la experiencia humana. La depresión, cuando se aborda como un viaje de transformación en lugar de solo una enfermedad a eliminar, puede llevar a niveles de integración psíquica y madurez espiritual que de otra manera podrían permanecer inaccesibles. Las heridas internas, cuando son aceptadas y trabajadas conscientemente, se convierten en portales hacia una vida de mayor profundidad y autenticidad. Palabras finales. Una invitación al viaje interior. Si estás leyendo estas palabras mientras te encuentras en las profundidades de la depresión, quiero ofrecerte no solo esperanza, sino una invitación. Considera la posibilidad de que tu sufrimiento, por más doloroso que sea, pueda contener las semillas de una transformación profunda. No estoy romantizando la depresión, conozco muy bien su potencial devastador. Ni estoy sugiriendo que debas enfrentarla sin apoyo adecuado. Busca ayuda de terapeutas, médicos, amigos, comunidades espirituales. Cuida tu cuerpo. Establece estructuras que te mantengan seguro mientras navegas por estas aguas turbulentas. Pero, a medida que buscas alivio para tus síntomas, mantén también una pregunta viva en tu corazón. ¿Qué está tratando de enseñarme esta oscuridad? ¿Qué aspectos de mí mismo estoy siendo llamado a reconocer, integrar, transformar? La respuesta a estas preguntas no vendrá en forma de fórmulas simples o soluciones rápidas. Emergerá gradualmente, a menudo a través de símbolos e intuiciones sutiles, a medida que mantienes una actitud de atención receptiva al movimiento de tu propia psique. En este viaje, no estás solo. Incontables otros han recorrido este camino antes que tú, descendiendo a las profundidades y emergiendo no ilesos, pero enriquecidos.
La oscuridad que ahora parece interminable contiene, paradójicamente, la luz que buscas. En la alquimia medieval, había un dicho: en la oscuridad más profunda, la luz nace. Esta profunda verdad psicológica me sostuvo en mis propios periodos de confrontación con la sombra. Que también pueda sostenerte, mientras caminas hacia la integración y sanación de tus heridas más profundas. In anima est verum lumen, en el alma está la verdadera luz. Con profundo respeto por el viaje de cada buscador. Carl Gustav Jung.